Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con el placer de saludarte y en esta ocasión invitarte para que si tienes o quieres actualizarte en todos los temas de coaching, tanatología, proceso de duelo, por favor ingreses a mi página donde encontrarás qué tenemos para ti, qué opciones tenemos para ti, qué te puede interesar, fechas, costos, todo. Por favor, ingresa a www.mari.carmencastro.com/cursos. Te invito por lo pronto a esta tercer cumbre de tanatología y proceso de duelo totalmente gratuita. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes con otra plática maravillosa que nos va a dar justamente Rosamari Monroy. Voy a leer su semblanza y quiero mega agradecerte, Rosamari, si que estás al otro lado del mundo, que nos hayas regalado esta hora de tus conocimientos para que la gente que esté interesada pueda documentarse. Gracias, Rosamari. Y bueno, yo voy a leer parte de su currículum, de su carta de vida, para poderla conocer más. Ella es psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia en temas sistémicos y los relacionados con psicogenealogía, psicoterapia corporal y psicoterapia gestal, entre otros. Durante más de 15 años ha impartido clases en el Centro de Constelaciones Ovelu. Se inició en seminarios y en el mundo docente al comenzar el proyecto de la clínica social cuando Bert Hellinger, padre de las configuraciones sistémicas, llegó a México por primera vez. Esta clínica, de la que estuvo al frente por 2 años a personas con pocos recursos que no podrían acudir a otros centros. Rosamari Rossi ha impartido talleres en diferentes ciudades de su México natal, entre ellas Tijuana, Cancún, León, Guanajuato, Durango, San Cristóbal de las Casas y otras. También ha impartido talleres sistémicos y de trauma en Colombia y hace algunos años en Madrid. Rosamari, mil gracias, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y por compartirlo con nosotros. Bienvenida. Ay, gracias, Mari Carmen. Y yo también encantada de estar contigo, que sé que eres toda una eminencia en la cuestión de tanatología, entonces el estar aquí también me da mucha satisfacción y mucha alegría. Muchas gracias, gracias a ti por aceptar y por tu tiempo. Rosamari, bueno, tú vas a hablar sobre el enfoque sistémico de las familias y cómo les puede afectar los procesos de duelo. Entonces, empecemos ahora sí que valga la redundancia por el principio. ¿Qué es la familia? Porque esto ha tenido cambios. Sí, lo sé. Bueno, la familia es un sistema. Un sistema se le llama sistema, ¿por qué? Porque todos los integrantes que pertenecen interactúan y afectan las relaciones entre unos y otros, que eso es muy importante. Entonces, es un sistema abierto. De hecho, nosotros nos movemos de sistemas en sistemas. Es un sistema, o sea, la familia nuclear es un sistema, pero viene de la familia de origen y así hacia arriba viene la familia más amplia y todos son subsistemas, pero de un gran sistema familiar, que nosotros estamos insertados dentro de la sociedad, que al mismo tiempo es otro sistema, y al final de cuentas, pues todos interactuamos y todos afectamos con nuestros pensamientos, nuestros actos y bueno, con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante porque efectivamente lo que a mí me pasa, cómo le afecta a la persona de al lado o la persona de al lado lo que sufre, cómo me afecta a mí. Entonces es un enfoque muy interesante porque lo que yo no estoy sola, ni la otra persona está sola, sino que finalmente interactuamos y eso finalmente siempre está moviendo todas las dinámicas que ocurren dentro de la familia. Ok, interesante, pero bueno, y tú hablas de las familias abiertas y familias que serían los subsistemas. ¿Podrías Sí, profundizar un poquito en lo que es un sistema cerrado y un sistema abierto? sí, mira, el sistema abierto es cuando de hecho
la persona se siente dentro de sus posibilidades con la capacidad de poder expresar sus sentimientos, sus emociones, lo que le sucede, lo que quiere, lo que lo mueve y no lo mueve. Ahora, ¿qué sucede? En los sistemas, las familias, de hecho, cuando una pareja se conoce es el sistema más abierto. ¿Por qué? Porque cuando somos pareja, cuando iniciamos de pareja, nos interesa conocer absolutamente todo de la otra persona. Entonces, desde esa, yo me entero de lo que el otro le pasa, el otro se entera de todo lo que yo quiero, lo que necesita, lo que me asusta, lo que no me asusta, mis temas tabús, etcétera. Una vez que la pareja se consolida, independientemente si hay matrimonio o no, este sistema abierto muchas veces se empieza a cerrar. ¿En qué sentido? Cuando la pareja conoce a su cónyuge o a su pareja, empieza a saber qué le produce ansiedad o preocupación o cuáles son los temas tabús que tiene la otra persona. Entonces, ¿qué hace esta persona? Ella empieza a proteger a la pareja de precisamente estas situaciones y pareciera ser que lo protege de esos sistemas tabús, pero lo que está haciendo él mismo es protegerse de esa ansiedad de la pareja al tocar esos temas tabús. Entonces, de ahí empieza a hacerse, de lo que era abierto, empieza a hacerse cerrado. Ahora, hay familias de todo tipo y la apertura varía de familia a familia. Hay familias que son abiertas, otras que son menos abiertas, etcétera, etcétera. Los niños generalmente en sus familias empiezan desde muy pequeños a detectar si tienen la capacidad de hablar con sus padres, de expresarse, de decirles lo que sienten, lo que necesitan, y de ahí ellos mismos empiezan a aprender si tienen esa capacidad, y ahí mismo va haciendo un sistema abierto. Si no es así, se va cerrando y entonces la persona tiene muchas veces diálogos ahora sí que entre psíquicos, y no es posible expresarlos al exterior. Ahora, el problema del sistema de comunicar al otro o dentro de la familia estas emociones, específicamente del tema de la muerte, la muerte es un tema de por sí tabú en general, porque todos aparentemente hablamos de él, pero la verdad es que no nos gusta profundizar en el tema, no nos gusta hablar mucho del tema, y entonces es uno de tantos temas tabús que existen. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en estos sistemas abiertos y cerrados, voy ahora a hablar un poco antes de entrar directamente a la muerte, a enfermedades terminales. ¿Qué son las enfermedades terminales o cómo afectan a la familia, Rosy? Las enfermedades terminales son aquellas en las que el individuo ha llegado a una situación de salud en la que ya no va a poder haber remisión, va a llegar a la muerte. Todos vamos a llegar a la muerte, pero cuando la persona está en un estado de enfermedad terminal, supuestamente va a llegar antes que nosotros. Entonces, cuando viene la enfermedad terminal, entramos a otros subsistemas cerrados y abiertos. ¿Cuáles son? El enfermo, cuando se entera, si se entera, aunque siempre sabe, empieza a tener un diálogo con él mismo. Sí, lo sospecha, de repente la familia dice, ay, es que mi papá, ¿cómo le digo? Aunque no les quieren decir la verdad. Sí, exactamente. De alguna manera sabe que algo sucede, que algo está mal, que no está bien con él, y él empieza a tener este diálogo dentro de él, de cómo se siente, de las cosas que le suceden, lo que le da miedo, lo que quisiera y lo que no quisiera. Eso por un lado. Por otro lado está la familia, que entonces es un sistema cerrado. ¿En qué sentido? En que no se atreven
generalmente a expresar. Estos son los silencios y en ocasiones los A su secretos. familiar Son los secretos en ocasiones, ¿no, que Rosy? está en una enfermedad terminal. Lo hablan a escondidas, lo susurran, lo hablan cuando supuestamente el enfermo está dormido y aparentemente yo familia que se pone en contacto o ha tenido contacto con otro subsistema que son los médicos. Entonces los médicos también muchas veces son abiertos o son cerrados y entonces ahí una interacción a veces no fácil porque la familia recibe una información. Esa información la manejan ellos dentro de la familia de alguna manera. La modifican, la cambian, se meten a internet, les dicen sus vecinos, sus amigos, cómo son las cosas. Entonces todo se empieza a hacer a veces como un poco más complicado. Ahora, también los médicos muchas veces, dependiendo de cómo reacciona la familia, ellos también o se abren o mantienen únicamente como un reporte de hechos a la familia y no explican más. Si la familia a veces se pone agresiva, vamos a decir, con la familia, el médico puede como retraerse o hablar de más, o en fin. Entonces ahí es una dinámica un poco peculiar de cómo se empiezan a manejar las cosas entre el paciente, la familia y los médicos. Y bueno, aquí la cuestión, ha habido casos, hubo un caso de una mujer que aparentemente ella sabía que tenía cáncer, pero que el marido nunca le dijo que tenía cáncer. El médico la trataba, o sea, cuando ella lo veía le decía que no tenía nada. Entonces la mujer muchas veces decía, bueno, pues he de estar loca o no sé qué está sucediendo porque no me quieren decir la verdad. Entonces, un terapeuta que llega ahí del exterior a una terapia familiar se da cuenta de lo que está sucediendo del terrible sufrimiento que tiene esta mujer y él es invitado para intervenir en una terapia con su propio terapeuta familiar, la familia y los médicos. Entonces, el doctor, este psicólogo que es invitado, decide romper como el tabú y abrir directamente con esta mujer el hecho de que el tema, y le dice, bueno, usted sabe que tiene cáncer, y la mujer cuando le pregunta esto, empieza como muy agradecidamente hablar del tema, por su propio médico la trata como si estuviera loca, que no le permite expresarse, que en casa ella siempre tiene que pretender estar bien para no preocupar al marido, porque pues el marido se preocupa mucho, que no quiere dejarle a la hija que se quede al cuidado del padre porque es una carga muy grande. En fin, le empieza a contar todas las cosas que le preocupan y sobre todo todas las cosas que ella quisiera como lograr, vamos a decir, finiquitar antes de que la muerte llegue, ¿no? Entonces, al fin, bueno, el marido trataba de... Sí, perdón, Rosy, dime. ¿cómo afecta todo esto a la familia? ¿Cómo afecta y qué repercusiones tiene? Eso es lo que se llama la ola de choque. Ok. Entonces, ¿esto qué sucede cuando la familia sabe que alguien, que puede ser alguien muy importante, como puede ser alguien que trabaja, por decir, que mantiene a la familia que está en peligro de muerte, o un abuelo que es muy importante, o la abuela, en fin, saben que tiene una enfermedad terminal? Es como cuando tú avientas una piedrita en un estanque y se empiezan a hacer como estas olas que empiezan a crecer. Entonces, pareciera que no, y puede ser inmediato, puede ser en meses, puede ser en años, pero esto no se termina. Entonces se han visto casos aún de personas que fueron tratadas con quimioterapia y que finalmente después de 4 años, vamos a decirlo, vivieron, no murieron.
y siguen pasando cosas en la familia. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Accidentes, Ok, es lo que te iba a pérdidas preguntar, ¿qué tipo de de cosas? trabajo, Ok, de todo interesante. tipo, enfermedades físicas, depresiones, Wow. suicidios, separaciones de pareja, pérdidas de bebés. O sea, todo lo que te puedas imaginar puede llegar a convertirse en una ola de choque cuando la familia se entera de que alguien muy, muy importante para ellos está en peligro de morir. Y te digo, y esto sucede independientemente que la persona llegue a morir o no llegue a morir. A ver si estoy entendiendo. Si esto se guarda en secreto y no se le informa al paciente, las consecuencias pueden ser estas que mencionas. Sí, Accidentes, desempleo. Ok. sí. O sea, Porque mira, aquí, bueno, hacer un paréntesis de lo que, por ejemplo, manejamos nosotros en la terapia sistémica y en constelaciones familiares, que, que actúan. Pareciera ser que nosotros muchas veces decimos que tenemos como un libre albedrío en nuestras acciones, ¿no? ujú, Pero realmente muchas veces no tenemos ni idea de todo lo que hay en mi sistema familiar hacia atrás que me hace mantener, por ejemplo, el silencio, que me hace no comunicar, que me hace, por ejemplo, mantener ciertos temas tabús, que hace que una familia pueda ser abierta o pueda ser cerrada. O sea, todo este tipo de cosas hace que las familias como que se permanezcan como congeladas, vamos a decir, en el tiempo y en el espacio, y que muchas veces esto sea lo que mueve a hacer ciertas cosas o no hacerlas. ok. Entonces esto cuando sucede el anuncio de que alguien va a morir, algo se nos dispara internamente. Y entonces, ¿por qué a unas personas les sucede y por qué a otras no? Esa es la parte que es muy interesante, pero sí afecta muy impactante a todo el clan familiar. Y puede O ser sea, a la en familia cualquier muerte, inmediata o Rosy, puede ser, Rosy, a ver si estoy entendiendo. En cualquier muerte o solo si no se le avisa, para que le quede claro a quien nos no, en escucha. cualquiera. En cualquier muerte No, puede algo ser en se cualquiera, mueve en sí. el sistema, ¿ok? Sí, ¿Qué hay que sí, por hacer para supuesto. evitar que esto Sí, suceda? el terapeuta tiene que, o la persona, digo, estamos hablando de terapeutas, pueden ser sacerdotes, pueden ser amigos, pueden Sí, ser X, tanatólogos, sí, sí. tanatólogos, en fin. Aquí la parte importante es abordar la situación directamente. ¿Qué quiere decir eso? Ok, Hablarlo directamente si es posible. Claro, no lo va pero sí hacerlo de una manera con la familia, la persona que está involucrada directamente, la persona enferma. Se utiliza un lenguaje directo, o sea, se trata de evitar lo menos posible, por ejemplo, los eufemismos, esos de que va a perecer, o casi, casi como sí, estuvieras fecha de sí, expiración. sí, 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 sí. No, se habla directamente De la muerte, de claro. muerte, de muerte, una enfermedad, cáncer, la enfermedad que tú quieras. ¿Qué Sí, ocurre a los niños, sí, cuando la muerte es inesperada? es un shock también muy fuerte, por Okay. supuesto que Y sí, también se muy traen las fuerte, consecuencias que mencionas, obviamente. sí, ¿Qué hacer para sí, solventar esto cuando no sabes? Porque, digo, sí lo puedes hablar con alguien que tiene una muerte anunciada, pero alguien que muere en un sí. accidente repentinamente, ¿cómo lo manejas? Bueno, la persona que lo vive en ese momento es muy difícil porque pues es un shock, es un trauma que realmente lo va a percibir desde corporalmente, desde que se convierte en una cuestión psicológica. Entonces aquí lo que esta persona podría hacer en un momento dado es acercarse con alguien y empezar a hablar de la situación y del asunto, porque sí, efectivamente es algo que va a afectarlo y además no solamente lo va a afectar a él o a ella, sino va a afectar a todos los componentes de Sistema. su familia, a todo el sistema. Entonces, la sugerencia es que busque ayuda. ¿Quién le acompaña en este proceso? Sí, sí, Okay. exacto. Que también, bueno, por ejemplo, los tanatólogos son personas que están preparadas para ayudar
a la gente que ha pasado por este tipo de situaciones, psicólogos, en fin, gente que esté preparada y sabes que hay algo que también es muy importante, que tengan la capacidad de tratar este tema no de manera ya como establecida, o sea, que todas las gentes que hayan muerto o que tengan enfermedades terminales o que mueran en un accidente, todas tienen que ser manejadas, vamos a decir, con un mismo patrón. Otra cosa que es muy importante conocer es la historia que está atrás de cada individuo. Es sumamente importante, sobre todo los que nos dedicamos a, vamos a decir, a trabajar con individuos y con familias, conocer cuál es la historia que está atrás de cada uno. ¿Cómo influye esto de las historias, Rosy? Sí. Mira, por ejemplo, se habla del síndrome de aniversario. Sí. El síndrome de aniversario es una fecha que se repite en el sistema constantemente, que muchas veces no sabe uno ni de dónde viene, pero que, vamos a decir, un 15 de agosto, ¿no? Murió un 15 de agosto y te pones a checar y hay varios en el sistema que fallecieron en esa fecha. Te voy a Sí, contar, Rosy, claro. que mi papá murió primero y a los 11 años fallece, no, 12 años fallece mi mamá el mismo día, 5 de julio. ¿Tiene algo que ver esto? Sí puede ser. Sí puede ser porque nosotros hablamos de que el 5 de julio, por decir, un 5 de julio muere tu madre. Primero mi padre. ¿Y arriba de tu padre hay alguien más? En la misma fecha, no Bueno, lo sé. una de las cosas importantes cuando fallece una persona es que sus deudos o los que lo sobreviven, sobre todo los que tienen un vínculo especial con esta persona, tengan la capacidad de realmente hacer un duelo y despedirse y cerrar el círculo con la persona. Es muy importante en algún momento lograr hacer ese duelo. Y puede ser, mira, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un tiempo en el espacio y que yo puedo utilizar 6 meses para lograrlo y a lo mejor otra persona tarda un año y he conocido gentes que tardan 13 años en hacerlo. Así es. Entonces es muy importante como, ¿cómo te diré? Como tener la empatía de poderte de estar con la otra persona y realmente poder entender en dónde está y qué puede pasar, qué puede todavía lograr en este proceso de ir cerrando su duelo, que creo que es una de las cuestiones muy importantes. Ok, y bueno, yo quisiera volver atrás cuando te conté ahorita lo de mis padres. ¿Tiene algo que ver el que se hayan fallecido el mismo día, Rosy, sistémicamente? Sí, es un síndrome de aniversario, porque efectivamente el día en el que se fue él, me voy yo contigo. Y no importa que sea una semana o sean 20 años. Sí, el mismo día. Sí, exactamente. Entonces son síndromes de aniversario que se repiten. Pero algo, y eso hay que observarlo también, porque finalmente en los sistemas nos está hablando de algo y probablemente puede ser algo que no está también cerrado. Interesante aprender a mirar. Ya me da miedo que llegue ese día, déjame que te diga, o sea. Claro, no, y mira, tienes razón, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Pues cuando se vaya acercando el día, tú puedes hacer un ritual con tu padre y con tu madre. Sí, claro. Y entonces es como que de alguna forma separarte, decir, bueno, tú eres mi madre, tú falleciste tal día y tú eres mi padre, tú falleciste tal día. O sea, tú puedes hacer un ritual, los honro su vida y yo soy diferente. Yo me quedo aquí en la tierra. Yo me quedo yo en su honor y a todo lo que vivieron. Voy a ser la mejor tanatóloga del mundo, por decir algo, bueno, ¿no? Así es. Sí, algo lindo, ajá. Perfecto. Exactamente.
Excelente, Rosy. Bueno, es impresionante todas las implicaciones sistémicas que conlleva la muerte y todo lo que puede repercutir en los integrantes de ese sistema, Rosy. Yo quisiera, Sí, bueno, siguiendo con esta parte, hablas de la onda de choque, ¿no? Que se presenta cuando es algo sorpresivo. Em, ¿Cuál es la función? Bueno, sabemos que en esta época donde hemos vivido una pandemia, donde no hemos podido enterrar a nuestros muertos como nos gustaría, como quisiéramos, no hemos podido realizar el funeral. ¿Qué es el funeral y qué impacto tienen los dolientes el poder enterrar y hacer todos los ritos funerarios de nuestros seres queridos? ¿Cómo impacta sistémicamente, Rosy? es muy importante, mira, ahorita que hablas precisamente de la pandemia, sobre todo en un inicio, cuando fallecían tantas personas y que tú llegabas con tu pariente y lo dejabas ahí y luego ibas y te daban una bolsita de cenizas que Así además es, no sabían ni siquiera si eran las de tu pariente, ¿no? así es. Es algo muy doloroso, porque efectivamente ni siquiera pudieron despedirse de ellos, Nada, no nada. pudieron hablar con ellos, no pudieron decirle que lo querían, no pudieron decirle bueno, hasta si estaban enojados, por decirte algo, qué Así sé yo. es. Eso es muy, muy importante. Y ahí sí creo que hubo muchos, o hay muchos duelos que no Muchísimos. están terminados. Yo creo muchísimo. Yo creo que aquí hay mucho que hacer, mucho trabajo que se puede hacer con este tipo de personas. No sé de qué manera, si hacer grupos de ayuda, Sí, algo así, pero sí sí, es muy sí. importante. ¿Por qué? Porque el funeral tiene un sentido muy preciso para que todas las personas de esa familia, la familia cercana sobre todo, y la lejana, tengan la capacidad de reunirse, de expresar sus sentimientos y de prepararse, de alguna forma prepararse para Ujú. aprender a vivir sin esa persona. ¿Por qué? Y es más, fíjate, eso ha cambiado mucho porque ahora los funerales, pues, se hacen, antes pasaban varios días, se llevaba la persona, Ujú. bueno, sé que lo siguen poniendo, pero tenía una función el hecho de que la persona estuviera en el ataúd abierto. Los funerales es muy importante ver a la persona que está en el féretro y está bien verla como está, verla muerta, entender que ya no va a volver, entender que ella ya no va a estar, despedirnos de ella y aún los niños, ¿eh? A mí me han preguntado muchas veces si es adecuado que un niño, sobre todo a solicitud de ellos, porque conozco varios niños que quieren ver Así a es. su mamá o a su papá o a A su su abuelo. hermanito o a su abuelo, y Ajá. yo siempre les digo que lo vean. Tienen que verlo y tienen que despedirse a su manera, Ujú. como cada uno de ellos pueda, pero sí tienen que Sobre hacerlo. todo si está visible, ¿no, Rosy? Porque si no está visible o está que los niños puedan llegar a asustarse, sí sería no conveniente, o sea, o Claro. esos accidentes trágicos donde te entregan pedacitos, pues Ah, no, 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 ¿no? no, no, Pero no. si está visible, por supuesto, ¿no? Que lo hagan. Excelente recomendación porque mucha gente no sabe qué hacer cuando esto ocurre, ¿no? ¿Y qué hago? Claro. ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? Yo también siempre digo que es la manera de enseñarlos y de educarlos tanatológicamente. Sí, Ok, porque aprenden, ahora sí que aprenden lo que es la vida, pero aprenden que la muerte es parte de la vida. así es, así es. Ok, Rosy, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay alguna repercusión hablando de los niños si ellos no se involucran? Sí, puede ser también. Que los niños al no entender esto, sí puede quedarse también en ellos un ciclo no concluido. Y eso también puede afectarles en su, pon tú que no en la niñez, pero a lo mejor en su adolescencia o hasta en su adultez. Sí, yo he llegado a comprobar que todo lo que no logras cerrar en tu vida, tarde que temprano, aparece Surge. para que tengas la oportunidad de cerrar.
Ok. Rosy, una pregunta que me surge ahorita. ¿Los duelos se heredan? Hablando de esta parte sistémica, y no Sí, es que sea genético, porque no, pero los no, sistemas tienen memoria, ¿no? sí, no, sí se heredan. Ok. Sí, fíjate, es más, hay papás o mamás o abuelos, lo que tú quieras, que para ellos es muy difícil tocar sentimientos. Mucho, sí. Sin Y en embargo, las familias está hasta prohibido, ¿no? Aquí no se llora, aquí no se grita, ¿no? Es como la parte emocional importante de un manejo restrictivo, ¿no? exactamente. Entonces ellos o ellas no pueden hacerlo, pero los niños lo captan. Y muchas veces lo captan hasta cuando te tocan de las manos, cuando te cogen de la mano, ellos saben que tú estás Wow. ansioso o estás angustiado o estás doliendo. Entonces, lo que no manifiesta muchas veces la madre, el padre o alguien, lo va a manifestar este niño. Y lo puede manifestar hasta en conductas no entendibles. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un adolescente se puede volver hasta agresivo con el padre o la madre y Sí. uno no entiende por qué, pero son situaciones que sí las perciben. Ahora, todo lo que no pudo hacer la madre, el padre o la abuela, en las siguientes generaciones va a pasar también para que alguien tenga la capacidad de resolver lo que no pudieron resolver ellos. No, wow. Qué interesante. Y bueno, aquí es como, señores, no dejen sus duelos sin elaborar, ¿no? No, Señores y señoras, elabórenlo, no le dejen herencias a sus hijos, a sus nietos, ¿no? ¿Has no. visto, Rosy, con base a tu experiencia, que es amplísima, ¿has visto algunos casos relacionados con esto? De gente que se haya quedado Atrapada, sin elaborar el duelo y que lo haya como pasado a otras generaciones. no precisamente, sí he trabajado con gente que ha perdido Ok. hermanitos, que ha perdido papás, que ha perdido eso, pero y en ese sentido sí los he ayudado, vamos a decir, a lograr que pasaran esta situación. Pero bueno, no sé, fíjate que ahorita que lo mencionas a través de hacer constelaciones familiares, sí he Claro. trabajado con personas Claro. que porque además es muy curiosa la gente, ¿no? Dice, oye, ¿tienes asuntos importantes en tu clan familiar? No, Sí, sí, no, sí. todo normal, ¿no? Todo es una familia linda y todas son lindas, no estoy Yo diciendo que eso lo no. pensé, Rosy, me eché años, ahí 2 años estudiando constelaciones y mis compañeras todas querían trabajar pareja y yo decía, no, ese no es mi tema, yo estoy Sí, muy bien. claro, No, no, cuando terminé dije, este es mi tema, ¿no? claro. Y mi familia no es tan normal como creía. No, a ver, somos normalmente anormales, Sí, sí, es ¿sí? como común, ¿no? Eso nos pasa. A ver, no podemos dejar o perder de vista que somos seres humanos. Somos seres humanos y a todos nos duele perder a alguien. Así es. A todos. Yo no conozco hasta la fecha ninguna civilización, digo, no sé, a lo mejor tú conoces algo, yo no conozco que agarren a sus muertos y los tiren a la basura. No, no, yo tampoco. Digo, Eso hasta nunca lo he visto. los hindús y todo tienen otro tipo de rituales y Sí, de despedida, pero honrando al muerto, ¿no? Honrando a la exactamente. persona. Sí, O claro. sea, yo a lo que me refiero es que en todas, es algo que todavía ni siquiera creo podemos comprender totalmente. Cierto. Podemos a lo mejor digerir totalmente, pero lo que sí tengo que entender es que me quiero despedir de la persona que perdí porque fuiste algo muy importante para mí, porque te quiero agradecer todo lo que dejaste en mí, porque quiero regresarte todo lo que ya no quiero que también me hizo daño en mí, porque también es muy válido que todo lo que no nos gustó, pues lo dejemos ahí, ¿no? No Claro. todo es color de rosa. Rosy, y bueno, yo quiero dar como un saltito. Estamos Sí, hablando mucho de muerte, sin embargo, sabemos que los duelos se manifiestan también por otro tipo de pérdidas. Y quisiera tocar el tema del divorcio. ¿Cómo sistémicamente afecta también esto? ¿Nos podrías hablar un poquito? bueno, el divorcio también es una pérdida y es una pérdida muy importante Ujú. para la pareja y para los niños. Sí, Por claro, si supuesto hay que sí, niños. Ok, por supuesto que sí.
¿Y esto tiene también Y como antecedentes sistémicos, el que esto se dé? sí, claro, por Sí. supuesto que sí. Sí, mira, hay una frase que dice que no es que se querían mucho, es que el amor no es suficiente para que te quedes en pareja. ¿En qué sentido? Que si tú tienes enredos en tu clan y además te juntas con quien te tienes que juntar, que también tiene enredos que a final de cuentas acaban siendo similares a los que tú No, tienes en tu wow, propio clan. wow. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, como te digo, cuando todo está abierto y sí te amas con locura y te sigues amando, pero cuando tú empiezas a enfrentar las dificultades en el día a día, muchas veces no saben ni de dónde vienen, Así es. ni cómo vienen y cómo voy a hacer para solucionar esto. Entonces, ahí la parte importante es, si puedes encontrar a alguien que te ayude a ver de dónde vienen estos enredos, puedes tratar realmente de solucionar y manejar la situación de manera en que esto no se separe. Ahora, para mí sí hay situaciones en las que realmente lo aconsejable es que se separen, porque es peor no separarte que Sí, lo contrario, yo siempre les porque digo, sufren más los niños. por amor, sepárate, porque Sí, por amor a ti, a él y a los hijos, porque juntos se están haciendo demasiado daño, ¿no? Y esto no quiere sí, decir que uno sea bueno y el otro sea malo, no, ¿no? los dos Simplemente son, los enredos sistémicos que hay en nuestra historia, no, a lo mejor no nos permiten estar juntos, ¿no? ¿no? Ahora, también cómo van a manejar los papás después de que se separan. La Exacto, relación entre ellos y con los hijos es fundamental. así es. Porque si ellos tienen una buena relación y no utilizan a los hijos como, ¿cómo se dice? Cuando los coges para fastidiar al otro, Pues rehenes, ¿no? Son monedas de como tus rehenes. cambio, rehenes, Anda, ¿no? si no Es los así. coges, sí. Entonces, los niños tienen una capacidad también de adaptarse a la situación, si sabemos manejar bien las cosas. Y creo que pueden llegar a vivir bien. Si no, sí puede ser un infierno, tanto para los padres como para los hijos. Es terrible. Y efectivamente los niños lo viven también como una pérdida, porque como dices tú, hay muchas pérdidas que vivimos a lo largo de nuestra vida que no son, vamos a decir, muertos, No, claro pero que que no. sí son pérdidas. Sí, por Sí, supuesto. un divorcio, una migración, cambiarte de casa, perder un trabajo, en fin, hay una serie de cosas que van representando las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y todas esas tienes, de alguna forma también hay que hacer un duelo. Claro, claro, ¿no? Y además mirar para que esto no se repita, ¿no, Rosy? Porque estos patrones es que verás que los sistemas tienen memoria, ¿no? Sí, Esta parte donde, y que me ha hecho mucho ruido, de que nos dicen, pero a ver, ¿qué nos sorprende? Cada 100 años hay una pandemia. ¿Por qué no miramos? ¿Por qué no somos capaces de hacer algo? Por ejemplo, esto que pasó ahorita en el mundo del COVID-19, a ver, mucha gente ya decía, viene una pandemia, pero yo siento que cogió desprevenido a la comunidad científica, a los países y a todos, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no aprendemos, Rocío? ¿O qué crees que esté sucediendo, no? pues muchas veces no tenemos la capacidad de ver, o hay veces que es tan doloroso ver que mejor no mira. Así Y es. además, porque mira, yo curiosamente había leído no sé si fue más o menos al mismo tiempo o antes, lo de la fiebre española, En la la gripe gripe española, española. Sí, sí. que fue en 1900 Sí, aproximadamente. 100 años son los que se Sí, llevan de exacto. diferencia. Sí. Entonces tú me puse a ver la historia de dónde venía, que empezó en Estados Unidos, ni siquiera empezó en España, todo lo Ujú. que sucedió, y fueron dos olas además. En la primera creo que murieron 1 millón de personas y en la segunda ola murieron 50 millones de personas. Así es, así es. Y no aprendemos, ahí seguimos. Y la comunidad, porque bueno, yo creo que sí fue sorprendente. Cuando fue la gripe española, cuando fue la peste, cuando fue la fiebre amarilla, podíamos decir que la tecnología, que la ciencia aún no estaba tan avanzada. Pero ahorita
nos tomó en una zona de confort impresionante, donde la gente se mega cuida, donde come sano, vegetarianos, mucho ejercicio, la gente no quiere estar gorda, la comunidad científica y la ciencia médica ha avanzado mucho, y ¡zas! Un Bueno, bichito sí. nos trae locos. Bueno, y te voy a decir eso de que la comunidad que come muy sano, yo creo que es un porcentaje de la población, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque yo te voy a decir que por lo menos en México hay una población que es diabética, está sobrepasada de Hipertensa. peso, hipertensa, y es más, a raíz de esto fue cuando cambiaron los letreros de la comida, porque Sí, la gente tomaba Coca-Cola en lugar de tomar leche, porque además es así más es, barata. claro. Sí, sí, bueno, pero lo que nos tocó es esta sorpresa. Es como, no aprendemos, no miramos de nuestro pasado, no aprendemos de nuestra historia para estar prevenidos ante una Bueno, situación. pero Y me imagino que esto si ni siquiera vemos lo que tenemos o no tenemos en la familia, es a imagínate lo si que vas. voy. Es a lo que voy, Rocío. O sea, ¿qué tanto no hemos mirado de lo que ha pasado en nuestra familia? De repente un papá, un abuelo alcohólico y nos sorprende que nuestro hijo, nuestro nieto sea alcohólico, ¿no? O tengo Y lo otro tipo de miramos. adicciones. ¿De Otro dónde la tipo de sacó? adicciones. Claro. Sí. ¿De dónde viene? ¿No? ¿Dónde aprendió? Por eso, como, ¿cuáles serían las recomendaciones para mirar esta historia de tu pasado, esta historia de tu sistema, Rosy? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomiendas? Mira, yo diría que es que realmente tiene uno que tener, tienes que ir ampliando como de alguna forma tu conciencia, darte cuenta de lo que pasa. A ver, si tú tienes por ejemplo, se dice que hay familias donde hay mucho cáncer. Y Sí, eso, si te pones a revisar el árbol genealógico, descubres que hacia arriba hay una cantidad de enredos que no se solucionaron. así es. Estoy de acuerdo. Entonces, mira, no sé, a mí, por ejemplo, los árboles genealógicos se me hacen una maravilla porque ahí descubres muchísimas cosas. Va a ser que Pero no todo el ¿cómo mundo va a saber? ser, pero ahí sí es, a ver, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Por qué está sucediendo esto? Me voy a poner a investigar. ¿Qué pasa? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Porque mira, si yo estoy bien dentro de lo que cabe, mis hijos y mis nietos van a estar Van a también estar bien. mejor. Y yo te voy a decir, Rosy, que yo, bueno, por ejemplo, ahorita quiero irme a España justamente a investigar. Yo tengo Sí, nada más, hasta mi abuela sé algo. Después no sé de dónde venga, no sé si hay una parte más árabe, una parte más celta, de mi papá creo que es más árabe, de mi mamá es un poco más celta, pero sí quiero saber, porque quiero, como tú dices, de dónde vengo y a dónde voy, y que esto sane a mis hijos, ¿no? claro. Y bueno, pero esto es un problema, si no tenemos información, ¿tú sabes qué podemos hacer al respecto, Rosy? Pues si no sabes, tienes que honrar a los tuyos en el pasado, porque de todas maneras, ni a todos tenemos víctimas y perpetradores, todos absolutamente. Todos, mira, por ejemplo, si tú vienes de España, hay una guerra que para Civil, sí. mí, la guerra civil española todavía para mí tiene un impacto actual Sí, por supuesto, en la población. Hay por mucha supuesto. gente que dice que ya pasó y que no, y No, que no, los no, yo pienso no, que no, está. Yo totalmente de pienso que hay acuerdo. muchas cosas que están. Si no mataste, Entonces, te mataron, pero bueno, ahí mataste y mataron, porque además era es, padres contra hijos, hijos contra exacto. O sea, hermanos unos contra... eran rojos y los otros no. Pero de todas maneras, entre ellos se mataron. Así es. Entonces, es ver, a ver qué está sucediendo, porque muchas veces conductas que no entendemos ahora en el presente vienen a la hora que te pones a ver hacia atrás, descubres que tienen que ver cómo no honraste. Hablando por ejemplo, de los muertos, que es el tema que estábamos mencionando. Ajá, Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pareciera ver que no, pero sí tiene que ver porque es una cuestión que nunca se cerró. Y entonces que alguien en el presente tiene que hacerlo. así es. Entonces, como dices Entonces, tú, a lo mejor tú vas a Orense y no encuentras información en Orense, o a lo mejor sí, no lo sé. Entonces, ¿qué haces? Bueno, yo honro a todos, a los buenos, a los malos, a los de izquierda y a los de derecha, a los rojos así y a los es. no rojos, a Y que los bueno, algo interesante, que por creen en ejemplo, Dios y a los que no creen en Dios, a los... claro,
Y que algo interesante ¿sí? de esto que dice Porque Rosy, por ejemplo, todos pertenecen, al clan, claro. Eh, por todos ejemplo, pertenecen. en Ese es otro España, problema. Si tú excluyes a alguien, un problema seguro. sí, seguro. Este, por ejemplo, este es en España, la guerra civil, pero no olvidemos para los que nos están escuchando de México, que también vienen de una revolución. Claro. No, Y que no, y pasó lo mismo. y lo que pasó en San Luis Potosí, Sí, claro. la guerra de los cristeros, de esa Así guerra es. casi nadie habla. Sí, Y tiene también un impacto muy importante. total. Y luego la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, traemos ahí historia y cola que nos Todo, pisen sí, fuerte. Entonces, creo que esta solución que estás dando de honrar a nuestros ancestros, de agradecer la vida, de quién soy, etcétera, creo que es una excelente terapia. Ahora, yo no sé, Rosy, no sé si tú tienes otra información eh, de estas páginas en Internet que nos brindan la información de nuestros ancestros y que muchas de ellas se dicen que están formadas por los mormones porque tienen como mucha información de la humanidad, como Ancestry y este tipo de páginas de Internet que si tú te metes en ellas y las vas alimentando el sistema, bueno, te muestra actas de defunción, nacimiento, matrimonios, de dónde vienes, pero sí necesitas tener información para ir alimentando claro. esa red. ¿Tú sabes alguna otra, Mira, Rosy? yo la única que conozco es una que se llama Geneanet. Es la única, Genial. ¿eh? Ok. Debe Yo de haber más. Ancestry. Ancestry es Sí, una de ellas, ¿no? sí, Y todo depende de qué, de cuál sea tu origen, si es latino, si es europeo, no sé, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, busque, como dice Rosy, la genealogía es lo máximo para saber sí. de dónde vienes. Hay que tener información porque vas a entender muchas cosas, Sí. muchas cosas. Y si Y no, es, pues sí. honrar, ¿no? Sí, y ahora sí que decirle sí a la vida tal como es. Claro. Y decirles a todos sí como son. Así hayan sido horribles o no hayan sido horribles, me refiero en sus maneras de ser, Ujú. porque de ahí no puede haber faltado ninguno, ninguno para que nosotros hoy estemos aquí. Así es, así es. Rosy, me quedaría horas charlando contigo, son temas muy, muy interesantes. Yo espero que a todas las personas que nos escuchan también les despierte este interés y sobre todo saber que los seres humanos no solo somos historia, sino que somos biografía, ¿no? Sí, Y tenemos una sí, historia de vida que viene detrás de nosotros y que es importante conocer porque sistémicamente puede traer varias implicaciones. sí. Somos ¿Ok? biografía y somos biología, porque en Exactamente. nuestra biología está todo también. Todo, la información, por Sí, supuesto, ¿no? Bien dicen que lo que se hereda no se compra, ¿no? Y de repente sí. te salen No se roba, sí. moditos, ¿sí, no? Moditos, actitudes que tú Sí, dices, sí, ¿de sí, dónde? ¿De sí, dónde, no? sí, Entonces, exactamente. esto nos ayudaría a entender. Rosy, para cerrar nada más, algunas últimas recomendaciones para esto de las implicaciones sistémicas ante la pérdida y el duelo que quisieras hacernos. Pues mira, hay 5 temas que para mí son importantes. Una es precisamente la cuestión darle un buen lugar a los muertos. Esa es Ok. una. Cuando Revisar dices, perdón, Rosy, porque es el tema, cuando dices darle un buen lugar a los muertos, ¿a qué te refieres? precisamente a poder hacer un proceso y Ok, cerrar el duelo y todas las cuestiones pertinentes con la muerte de alguien. perfecto, excelente. ¿Sí? Ok, Luego hay otra cosa que también yo he visto y que tiene implicaciones en un sistema y personalmente, son incluir a todos los excluidos. eso. Ese tío que hizo algo y que la Sí, familia lo sacó y no le vuelve a hablar nunca, sí. ¿no? Qué O fuerte. una hermana que se embarazó y en la familia estaban prohibidos. En fin, tú Así sabes que es, cada familia tiene sus leyes y así es. son irrompibles. Totalmente Entonces, intocables. Sí, de acuerdo. intocables. Entonces, eso también es sumamente importante. Todos en nuestra historia tenemos víctimas y perpetradores. Eso es, Ujú. digo, esa es otra cuestión que también habla y nos da mucha información, que es muy importante. Y la principal, yo creo que de todos, de la cual todas cojeamos, es el movimiento que tenemos interrumpido hacia nuestros papás.
¿Por qué? Porque no nos vieron como queríamos, no nos dieron lo que necesitábamos, porque, en fin, cada quien tiene su historia. Así es. Pero muchos de los problemas que se arrastran es cuando no hay la capacidad de cerrar también estas cuestiones con ellos. Excelente. Rosy, qué interesante. Y bueno, ya nada más si quieres poner tu imagen ya para despedirnos y que nos des dónde te puede localizar las personas en caso de que quieran una terapia contigo, de que quieran una conferencia, ¿dónde te pueden localizar? Pues mira, me pueden localizar en Facebook como Rosa María Monroy, ahí estoy. Sube cosas interesantísimas, ¿eh? Eso les digo porque yo la sigo también. No, pero mejor sí, mejor ahí me pueden encontrar. No, Rosy, creo que mejor quitas tu imagen, se oye mucho mejor. Vuelve a quitarla porque sí te perdimos. No sé, no. Sí. Así mejor, Rosy. Si nos repites, por favor, ¿dónde te localizan? A ver, te dejo el teléfono, es 55 5401 9613. Ok, Y me si lo pueden repites, mandar un WhatsApp. 55 Ajá. 5401 9613 y que me manden mensaje. Perfecto. Muy O en bien, Facebook Rosy. también me pueden encontrar cuando, Perfecto. ok. Rosa Y María Monroy. bueno, Mari Carmen, pues muchísimas gracias a ti No, también. gracias a ti, Rosa Mari, por tu tiempo, por donarnos este espacio. Ahora sí que honro tu vida y agradezco el tiempo que nos das y los conocimientos que nos ofreciste. Rosa Mari, mil gracias y espero volverte a encontrar en este camino de vida. Yo también. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mari Carmen. Hasta pronto. A lo mejor de acá te encuentro en España. Ojalá. Bye. Chao.